Hello, hello. Vamos con un nuevo vídeo de mi canal YouTube y hace tiempo no me pasaba por aquí como siempre, pero vengo a dar un poquito de actualizaciones. Hoy vengo a hablar sobre todo de relaciones porque la verdad es como, bueno, este tema es como mi talón de Aquiles en el sentido de siempre lo ha sido, pero he podido coger todas esas experiencias y tener un gran aprendizaje y la verdad es que esas relaciones hoy en día me han servido totalmente para ser la persona que soy. Y es que es verdad que en las relaciones son donde más aprendemos a mirarnos, ¿no? Y a ver qué es lo que tenemos que sanar, qué es lo que se nos resiste. Obviamente también hay cosas muy bonitas, pero sobre todo es donde más te puedes conocer, porque estás como súper vulnerable ante otra persona, porque al final tienes sentimientos y en parte uno de los objetivos, digamos, que del ser humano es conseguir esa pareja y procrear, digamos, ¿no? En ese aspecto, pues yo siempre he sido como una persona que muy dada a tener relaciones, ya que, tampoco que mi madre, ya que, bueno, pues siempre me ha gustado y eso me ha llevado a tener muchas experiencias, bueno, muchas experiencias en las que he aprendido mucho. En este vídeo vengo a hablar de una de las relaciones que a mí más me marcó y fue cuando tenía 19 años. Em, Cuando tenía 19 años tuve una relación con una persona que era más mayor que yo, unos 5 años o así, pero ya tenía una edad, ¿no? Bueno, esa relación la verdad es que yo no tenía claro mis límites, yo no tenía claro quién era de verdad, porque obviamente era más pequeña y sí había tenido una relación anterior que fue de los 15 a los 18 y 19, pero sí que es verdad que había sido una relación muy bonita, muy de niños, muy, pues de los 15 años, ya sabemos cómo son esas relaciones y la verdad es que para mí, siempre lo digo, fue una pasada de relación. Fue la primera que tuve y eso marcó un poco mis estándares, aunque luego cuando escogí a esta otra persona no tenía muy, muy claros los estándares. El caso es que en esa relación de los 19 años con, vamos a ponerle un nombre falso, con Juan, ¿vale? Con Juan aprendí de todo. O sea, eso fue un antes y un después en mi vida porque, bueno, perdoné muchísimas cosas, todo lo que te puedas imaginar, yo lo perdoné. La verdad, yo en ese momento estaba estudiando bueno, dos carreras, Administración y Dirección de Empresas más Gestión Turística. Mis horarios eran de 8 de la mañana a acabar a 9 de la tarde. Tenía muchos exámenes y los fines de semana trabajaba en una heladería de mi pueblo. Entonces eso como que me quedaba poquito tiempo para dedicarle a otra persona, pero aún así yo quería tener novio. Es que de hecho me acuerdo que trabajando un día dije, Dios mío, salí a la terraza de la heladería y dije, Dios mío, quiero un novio, lo quiero ya. Porque pues siempre me ha gustado hacer planes de novios, ¿no? Bueno, pues te puedo jurar que a la semana o así este chico apareció y en la heladería lo conocí justamente en el trabajo, así que yo siempre digo, yo tengo que tener mucho cuidado con lo que manifiesto y pido porque se cumple. Mi amiga el otro día me dice, pues pídeme un holandés que mida 1,90 con responsabilidad afectiva. El caso es que vamos a manifestarlo, que mi amiga consigue. Vale, vamos a ver si se cumple. Bueno, entonces este chico apareció y pues la verdad no me terminaba de gustar en el momento, físicamente sí, pero la personalidad desde el primer momento dije, o sea, no, esto no. Pero sí que es verdad que escogí desde la escasez, digamos que desde el desespero para entendernos mejor. O sea, yo sí o sí quería estar acompañado. Bueno, ¿qué pasó? Que yo tenía tantas cosas ahí, trabajo, dos carreras, exámenes, de todo, que no estuve pendiente tampoco a lo que la otra persona me pudiera hacer o no. Yo para mí una relación, que suele ser lo normal, ¿no? Pues tú estás con una persona porque se supone que te encaja y estás como satisfecha o estás con esa persona que estás eligiendo antes que a otras. Pues eso era yo, lo que yo pensaba. Bueno, esta relación no fue así, la verdad es que habían como muchas... No eran discusiones porque nunca llegábamos como a gritar ni nada, simplemente estábamos en desacuerdo y él planteaba sus cosas, yo planteaba las mías. Bueno, el caso es que pues había muy poco compromiso, igual se iba de fiesta, yo estaba trabajando, él quería que yo estudiara con él, pero yo no podía porque tenía que trabajar y a veces me decía como, Jolín, es que trabajas o estudias. Y yo, claro,
claro, papi, o sea, ¿quién me va a mantener a mí? ¿Sabes? Y no es que yo necesitara a tope, o sea, como que no tenía para vivir, ¿no? Yo siempre, por suerte mi familia pues ha estado bien y yo no tenía que hacer todo este esfuerzo, pero a mí siempre se me ha enseñado de que yo desde pequeña tenía que empezar a conseguir mis cosas por mis propios medios sin esperar nada de nadie. Y agradecida, porque eso hoy en día es clave en mi vida. Total, que en esa relación habían puesto los cuernos 1000 veces, con sus amigas, con las vecinas, con las conocidas, con las de la ciudad, del pueblo, el pueblo de al lado. Pero yo te juro que no era consciente de nada de eso. Sí podía haber cosas raras, pero literal mi mente no daba para estar pensando en si Pepito me ponía, dijimos, bueno, Pepito me, bueno, da igual, me ponía los cuernos o no. Yo simplemente estábamos y yo disfrutaba del momento juntos y ya. Bueno, cuando se acabó esta relación yo acabé loca, o sea, loca, perdida de literal. O sea, yo traté de entender tantas cosas, incluso trataba de entender por qué me había hecho daño y intentaba justificarle, ¿no? Lo que también me acuerdo es que en esa relación yo con 19 años la verdad que casi ni me maquillaba, era como súper sencilla, vestía muy ancha, me daba bastante igual todo, o sea, de hecho es que yo ni salía de fiesta, o sea, mm, muy sencilla. Y con esta pareja me acuerdo que me decía como cosas como, es que deberías vestir más apretada, es que deberías ser más así, más asá, es que ¿por qué no haces esto, no haces aquello? Y yo como, jo, pero no sé, es que yo soy así, ¿no? Pero bueno, trataré de mejorar, pero no sé. Y me daba cuenta que sus amigas, su entorno, si eran chicas, pues se arreglaban mucho, tal, no sé qué, y salían mucho de fiesta. Bueno, entonces yo muchas veces me llegué a sentir como insuficiente, como que me faltaba algo para que él pudiera estar conmigo. Y claro que tú cuando tienes una relación, tú no piensas en que esta relación va a durar X tiempo y luego vas a estar con otro que lo vas a dejar, ¿no? O sea, yo por lo menos cuando tengo una relación pienso que es la definitiva. O sí, se puede acabar, pero jolín, en el momento no estás pensando que se va a acabar. El caso fue que, bueno, pasé muchísimas cosas, lloré muchísimo y todo esto por realmente no tener claro mis estándares, mis límites, mis no negociables, lo que quería una persona y sobre todo lo que no quería. Bueno, entonces cuando acabó esta relación yo acabé súper tocada, o sea, literal que no me había visto tan loca en mi vida, o sea, es que yo no entendía absolutamente nada, además pasó cuando yo me enteré de todo pasó justo en un momento en el que yo estaba súper enamorada. Enamorada barra obsesión. Que esto al final llegamos a la conclusión los dos de que era una obsesión porque no tenía sentido. Entonces me costó mucho dejarlo y una de las cosas fue que yo me refugié al acabar esa relación, me refugié en todo lo que no fuera relaciones, es decir, me refugié muchísimo en el trabajo, ahí fue cuando empecé a trabajar en 3 trabajos a la vez. Después salía mucho de fiesta, el cual luego se volvió mi trabajo también. Tenía relaciones esporádicas porque estaba refugiada como en el de yo no quiero nada serio, yo no quiero esto, no quiero aquello, soy una persona libre y bueno, no quiero pareja, según yo. Pero con el tiempo eso me iba cansando, ¿no? Porque al final era un personaje que me había creado que no era yo, porque Zaira realmente era una niña pues sensible, una niña que sí le gustaba tener pareja, pero que pues no había encontrado con la persona y ahora estaba poniéndose una máscara para encajar con la sociedad que estaba viendo en ese momento, de la gente no quiere tener pareja, la gente solo quiere un rato y ya está, entonces pues esa voy a ser yo, eso me dije a mí misma. Bueno, yo creo que así estuve como 2 años, hasta que llegó un 31 de diciembre, me acuerdo que estaba de fiesta y observé como mi alrededor y dije, no quiero más, o sea, no quiero más, estoy cansada de lo mismo de siempre, de las relaciones tan vacías, no era solo con chicos, también era con amistades, todo se había vuelto como súper asqueroso, o sea, era algo que yo ya no encajaba. Había intentado encajar, pero no era lo que, lo que a mí me resonaba dentro, no era mi ambiente, por mucho que lo hubiese intentado. Y ahí viene como toda mi paso espiritual, buscar mi identidad, buscarme a mí misma, fui de viaje, bueno, hice 1000 cosas que ya contaré. ¿Qué te quiero decir con esto? Que estuve analizando con mi psicoterapeuta, mi amiga,
Y nos dimos cuenta como que cuando yo salía con este chico, os he comentado que las chicas con las que él salía, estando conmigo, eran tenían una forma específica de ser, unas chicas muy arregladas, iban de inalcanzables, muy ledas que tú ves en Instagram y dices, wow, o sea, ves un pedazo de físico, pero no ves más allá. Y nos dimos cuenta que yo me había convertido en ese tipo de chica, inconscientemente. Y claro, por un tiempo, o sea, cuando él me decía tienes que ser así porque no eres así, es que con lo que podrías ser, esas cosas me fueron calando y luego lo reflejé. Y eso a mí me hizo mucho daño, pero bueno, agradezco todo lo que haya pasado por estar en el punto en el que estoy hoy. Pero sí que es una reflexión muy grande de, wow, o sea, tenemos que tener muchísimo cuidado a quién dejamos entrar en nuestras vidas, porque estas cosas, aunque no quieras, te calan. Es inconsciente, tú no lo sabes. Entonces, si tú estás en una relación que te está pasando estas cosas, aunque creas que ahora mismo no te afecta, te va a afectar. y, y bueno, esto es lo que quería contar, que es muy fuerte, que al final, bueno, de no creerme suficiente, a volverme como todo eso que yo, bueno, no encajaba. ¿Qué más te quiero decir? Que después de ahí, de esa relación, yo me volví más como selectiva a la hora de tener pareja y sobre todo puse unos estándares. Durante una época estuve confundida porque estaba como pasando ese duelo, pero después de ahí supe darme mi valor y hoy en día me pasa que cuando hablo con amigas me dicen, jo, tía, me gustaría pensar como tú, me gustaría actuar como tú, es que me encantaría poder como hacer las cosas fáciles, pero no es que las cosas sean fáciles. Aquí te estoy contando mi historia para que veas que yo también estuve en un punto muy crítico en una relación en la que tampoco se me valoró, pero soy totalmente responsable de que si esa persona no me valoró en su momento, esa persona tenía que venir a mi vida para enseñarme lo que yo necesitaba aprender. ¿Y qué necesitaba aprender? A valorarme, a darme mi lugar, a tener amor propio, a saber con qué tipo de persona no quería estar. Y eso es súper necesario porque de otra manera no lo habría conseguido, no lo habría aprendido. Y la vida a veces, cuando tú no aprendes a las buenas, te va a pegar empujones y te va a poner en situaciones súper desagradables hasta que digas, ok, aprendo, aprendo. Y hay personas que pueden aprender y otras personas que pueden quedarse en el limbo repitiendo patrones toda su vida. Entonces, wow, la verdad nunca había contado esto, pero es eso, que cuando me dicen, wow, me gustaría pensar como tú o hacer las cosas tan fáciles como tú, no, amiga. O sea, todos tenemos una historia, todos hemos pasado por algo y todos empezamos desde cero. Y, y aquí por eso hago este canal, bueno, este vídeo, porque considero que es súper importante saber de dónde venimos y saber que aquí no todo es perfecto, que no es la chica inalcanzable que rechaza a todos, no, es la chica que la pasó bastante mal en su momento y aprendió. Así que bueno, si te gusta mi contenido, si te ha gustado este vídeo, espero verte en comentarios y así pues sabré que puedo, o sea, que puedo hacer más de que te está ayudando esto.